Escrituras. Y la responsabilidad del que habla es traer el mensaje que realmente Dios quiere para enviar a la congregación. Para algunos va a ser algo nuevo que nunca había escuchado. Para otros siempre va a ser algo repetido, que lo habrá escuchado muchas veces, pero que Dios desea realmente enviarlo. Cuando escribía mi tesis para ser ordenado pastor, los ancianos de la iglesia en ese tiempo, inclusive Richard fue uno de los que estaban ahí, me pidieron que escriba mi filosofía pastoral. Y no recuerdo todo lo que escribí porque inclusive todo lo tengo todavía en el storage en New Jersey. Pero sí recuerdo algo muy especial cuando escribí que con la ayuda de Dios, que nunca tenga temor de enseñar la Biblia, que nunca tenga temor de predicar, que nunca tenga temor de decir la verdad. Y a veces he fallado porque a veces tenemos miedo de lastimar a otros y no decimos la verdad, nos callamos. Pero el mandato de Dios para los que enseñan es siempre decir la verdad. Y un pasaje que me animó para siempre decir la verdad, no importa las consecuencias, es uno que en lugar de leerlo, voy a sintetizarlo y voy a parafrasearlo para que ustedes lo comprendan mejor y ahorrar tiempo. Se encuentra en 2 Crónicas, capítulo 18. Acab, rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, se ponen de acuerdo para ir a la guerra contra Siria, para tomar la ciudad de Ramot de Galat. Pero Josafat le dice a Acab, me gustaría saber qué opina Jehová acerca de esto. Y Acab le responde, ok, yo voy a consultar a mis profetas. Y Acab le pregunta a los profetas, ¿qué dice Dios? ¿Iremos a la guerra para conquistar Ramot de Galat o no iremos? Y uno por uno, los 400 profetas fueron dando la misma respuesta. Sube, porque Dios los entregará en tu mano. Pero se ve que al rey Josafat no estaba muy satisfecho con estas respuestas de los profetas y le dice al rey Acab en el versículo 6, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él le preguntemos a Jehová? Y Acab le responde, bueno, sí, hay uno, se llama Miqueas, pero yo lo odio porque él nunca profetiza a mi favor. Pero Josafat, para complacerte, lo voy a mandar a llamar. Y Acab manda un mensajero. Y mientras Micaías y el mensajero están en camino hacia la casa real, el mensajero le dice a Micaías, ¿sabes? El rey Acab ya consultó a 400 profetas y tiene que ir a la guerra o no contra los sirios. Y los 400 profetas ya le profetizaron que sí, sube y Dios te lo entregará a tu mano. Así que yo te pido, Micaías, que prepárate tú y dile al rey un mensaje positivo. Anímalo. No le digas algo negativo para desanimarlo. Sé igual a los 400 profetas que ya le dijeron, sí, sube, Dios te lo entregará. Y el profeta Micaías le dice al mensajero,
vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y cuando Micaías llega delante del rey, escucha la misma pregunta que Acab le hizo a los 400 profetas. Pero Micaías le responde, en realidad yo vi un ejército desparramado como ovejas sin pastor, un ejército sin líderes. En otras palabras, este fue un mensaje bien claro para Acab. Acab, si tú vas a la guerra, vas a morir. Y Acab, mirando a Josafat, le dice, no te dije, este nunca profetiza nada a mi favor. Y el rey Acab, dirigiéndose a sus ayudantes, le dicen, lleven a Micaías a la cárcel, manténganlo con pan de aflicción y agua de angustia, hasta que yo regrese en paz. Y Micaías le responde al rey Acab, si tú regresas en paz, Jehová no ha hablado por mi boca. Y ellos, los reyes, salen a la guerra, porque Acab dice, no puede ser que 400 profetas estén equivocados y uno solo tenga la razón. Y ya en la guerra, en el versículo 33, dice que un soldado sirio disparó una flecha a la aventura, una flecha al azar. Es como decir, tirar una flecha al aire sin ningún objetivo en mente, sin ninguna dirección específica. Y lo que yo le voy a decir no está escrito en la Biblia, pero estoy seguro que cuando ese soldado tiró una flecha simplemente en el aire sin ninguna dirección específica, el ángel de Jehová tomó esa flecha en su mano y la llevó y la llevó y la llevó hasta que entró en el cuerpo de Acab. Y termina el capítulo 18 con estas palabras. Y Acab, rey de Israel, murió al ponerse el sol. A Micaías no le importó que lo lleven a la cárcel, que lo tengan con pan de aflicción. No le importó que le den agua de angustia. Lo que más le importó a Micaías fue decir lo que Dios le había dicho que tenía que decir. Lo que deseo enfatizar esta mañana para cada uno de nosotros y para mí mismo es la importancia que tiene la palabra de Dios, la importancia que tiene la Biblia, la importancia para cada uno de nosotros. Cuando un pastor detrás del púlpito habla a la congregación, es como si Jesucristo mismo en carne y hueso estaría presente. Cuando leemos cada mañana la Biblia, es como si el mismo Dios estaría sentado al lado mío hablándome. La Biblia es Dios con nosotros. Sí, es papel y tinta como cualquier otro libro. Como Jesús era carne y hueso y sangre como nosotros, pero también 100% Dios. 100% Dios. Y la Biblia es papel y tinta, igual que cualquier otro libro. Pero dice el libro de Hebreos que es viva y es eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Por eso es Dios el que habla, sale de adentro de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo.
y llega a nosotros. Pero mirando el otro lado de la moneda, cuando hablamos que hay un pastor detrás de un púlpito, también hay una congregación sentada en el santuario. En este caso, en la casa de cada uno de ustedes, unidos a través de nuestras computadoras. Pero esta es una reunión, es una congregación. Y para cada uno de nosotros, yo me incluyo, aunque estoy hablando, pero también estoy sentado al lado de ustedes escuchando lo que la Biblia dice, hay 3 responsabilidades para cada uno de nosotros que escuchamos. La primera es escuchar. La segunda responsabilidad es guardar. La tercera es obedecer. Escuchar, guardar, obedecer. Y lo voy a repetir otra vez. Escuchar, guardar, obedecer. Yo los invito a que abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 6, versículos 1, 2, 3 y 4, pero después leeremos del 4 al 9. Ahora solamente del 1 al 4. José, por favor. José, ¿estás ahí? Ok. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que lo pongan por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y otra vez voy a leer el número 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Para que entendamos mejor esta declaración de Moisés, debemos entender el lugar y el momento donde ellos se encontraban. 40 años les llevó a los hijos de Israel para recorrer la distancia entre donde ellos vivían en Egipto y la tierra prometida por Dios para ellos. 40 años para una distancia que, según los entendidos, podrían haberla hecho en 2 semanas. Después de 40 años, ya habían llegado y estaban en la misma puerta imaginaria de la tierra prometida. En esos 40 años, todos los que salieron de Egipto mayores de 20 años murieron por castigo de Dios durante la trayectoria. Eso nos dice que, con la excepción de Josué y Caleb, ninguno del resto era mayor de 60 años de edad. Y la preocupación de Moisés era que esta nueva generación que tomaría posesión de la tan ansiada tierra prometida se mantengan obedientes al mandato de Dios. Oye, Israel, la primera palabra, oír, escuchar. Después dice, Dios me dio la orden para que les enseñes que sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Después dice, para que temáis a Dios guardando
guardar es la segunda palabra. Y después dice, para que pongan por obra, significa obedecer. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Una semana? ¿2 semanas? No. Todos los días de tu vida. Oye, Israel, cuida para cumplirlos, para que te vaya bien, para que tus días sean prolongados. Ahí están las 3 palabras. Escuchar, guardar, obedecer. Quiero estudiar un poquitito acerca de la palabra oye. Las palabras oye, oigan, escuchen, oíd, escuchad, diferentes maneras de decirlo, pero todas tienen el mismo significado. Traer información a nuestro cerebro a través de nuestros oídos. Pero también en nuestros días, esa misma información puede llegar al cerebro a través de nuestros ojos, leyendo o viendo y escuchando un video. Y una de las primeras lecciones que un consejero recibe, si no es la primera, una de las primeras, es saber escuchar. El consejero tiene que saber escuchar, tiene que tener una posición correcta, sentarse en una posición correcta delante de la persona que va a ser aconsejada. La dirección del rostro, el contacto de los ojos con los otros ojos, la expresión facial, de demostrar que no nos estamos distrayendo para escuchar a la persona. Los oídos atentos, ser receptivos, no interrumpir a la otra persona cuando habla. Y algo que aprendemos es también a no dar remedios antes de saber cuál es la enfermedad. Pero escuchen lo que Dios le dice a esa generación joven. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y ellos, esa generación que había llegado a la tierra prometida, y ellos escucharon lo que Moisés le enseñó, prometieron guardar y prometieron obedecer. Y entraron en la tierra prometida y encontraron todo perfecto, todo magnífico. Dios había cumplido la promesa que le había hecho a sus padres, Abraham, Isaac, Jacob y los 12 hijos de Jacob. Escucharon, pero al poco tiempo de vivir ahí, se olvidaron de la segunda palabra, guardar. Y por olvidarse la segunda palabra, no cumplieron con la tercera palabra, obedecer. Mire lo que dice Jeremías después. Y tú, oh Dios, le diste la tierra de la cual juraste a sus padres que se la darías, la tierra que fluye leche y miel. Y entraron y disfrutaron, pero no leyeron, no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley. Nada hicieron de lo que mandaste hacer. Por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. Y Zacarías dice, pero ellos no quisieron escucharte. Antes, volvieron sus espaldas y taparon sus oídos para no escucharte. Estos versículos dicen lo que fueron los familiares de esa generación joven que estaba entrando en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque esta gente que Jeremías y Zacarías está hablando acerca de ellos,
son los descendientes que recibieron el mal ejemplo de esa generación que estaba entrando en la tierra prometida. Ellos no guardaron, ellos no obedecieron, ellos no le pasaron un buen ejemplo a sus hijos y a sus nietos. Y lo único que hicieron es pasarle la indiferencia por Dios y pasarle la desobediencia a Dios. Y ya en tiempo del apóstol Pablo, y eso el apóstol Pablo lo que dice, lo podemos usar para nosotros en nuestros días. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que vendrán tiempos cuando no querrán escuchar la sana doctrina, sino que teniendo un comezón para escuchar, no escucharán a maestros que enseñan buena doctrina, sino a los que enseñan de acuerdo a sus propios deseos. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas, o sea, a las doctrinas falsas. Hermanos, ¿cuánto tiempo le dedicamos cada día a leer y a estudiar la Biblia? No me contesten a mí, contesten a Dios y a ustedes mismos. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios cada día para leer y para estudiar la Biblia? Cada vez que leemos, cada vez que escuchamos un sermón, cada vez que estamos en una clase de escuela dominical, cada vez que usted lee la Biblia al levantarse o antes de ir a dormir. Dios nos está hablando, hermanos. Cada vez que abrimos la Biblia, de cualquier manera, Dios nos habla. Debemos prestar atención cuando Dios nos habla. Debemos tener un corazón receptivo para escuchar a Dios. Proverbios capítulo 28 dice que el que aparta su oído para no escuchar la ley, su oración es abominable. La segunda palabra que tenemos que estudiar es guardar. Moisés le dice a los hijos de Israel, bueno, ahora que ustedes entran en la tierra prometida, cada familia cómprense una caja fuerte, un safe, conecten la caja fuerte con el precinto de la policía más cercano y la alarma, si alguien va a robar, la policía va a venir enseguida. No, Moisés no le dijo eso. Guardad, guardad. Guardar es atesorar, guardar es proteger, guardar es recordar, guardar es tener en la mente. Me gusta la palabra atesorar. Deriva de la palabra tesoro. Tesoro es tener dinero o conjunto de objetos preciosos de alto valor, escondidos o guardados para no perderlos o que lo roben. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Dónde tenemos que nosotros atesorar ese precioso tesoro que es la palabra de Dios? ¿Dónde lo tenemos que atesorar? El doctor R.C. Sproul decía que nada que llega al corazón puede llegar si no es a través del cerebro. El cerebro tiene que ser receptivo para que llegue al corazón. Oh, perdón. Cuando escuchamos una predicación, atesoramos la palabra de Dios. Cuando leemos y estudiamos la Biblia, le damos el valor a la Biblia, el valor que realmente tiene. Cuando leo el Evangelio de Lucas, dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda
tus fuerzas y de toda tu mente. Estoy buscando ahora Deuteronomio capítulo 6. Pero eso no lo veo en Deuteronomio capítulo 6. Dice en el capítulo 6, de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas. Parecería que está faltando mente, pero no está faltando mente, está más claro que nunca. Y yo los invito a leer, no sé si ahora está José, ¿está en la línea José? Sí, sí, estoy escuchándote, Ok. Armando. ¿Querés leer entonces el pasaje de 4 a 9? Por supuesto, Armando, por Ok. supuesto, seguro. Dice Deuteronomio capítulo 6, 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Gracias, José. Y la repetirás. Entonces, ¿dónde podemos atesorar? ¿Cuál es nuestra caja fuerte para poner este gran tesoro que es la palabra de Dios? Tenemos que repetir y repetir y repetir. No sé si ustedes se acuerdan, pero yo tengo una pila grande de tarjetas como estas, donde tengo pasajes de la Biblia y detrás tengo firmas de los que me firmaron. Tengo firmas de Isabel Benavides, tengo firmas de Marcia Ordenhue, tengo firmas de Gas González, tengo firmas de Rich Immordino, tengo firmas de Pedro Ordenhue y más, Eddie do Nascimento. Cuando yo le di de memoria un pasaje, alguien me lo firmó atrás. Y creo que le dije muchas veces, y algunos me dijeron, bueno, yo no tengo la memoria que tenía antes, por eso yo no lo voy a hacer ahora. Ok, si no quiere memorizarlo, no lo memorice. Pero acá la Biblia no dice memorizar, acá la Biblia dice repetir. Y yo les digo a ustedes, cómprense en 100 tarjetitas de estas y escriban la Biblia. Y esta tarjeta va a ser la Biblia para ustedes durante todo el tiempo. ¿Qué dice ahí? ¿Que va a ser por 2 semanas, 3 semanas? No. Para todos los días de tu vida. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés en el camino. Hermanos, más claro que esto es imposible. No podemos obedecer si no guardamos. Oye, Israel, ¿y qué pasó con ellos? Una vez que entraron, se olvidaron de guardar. Y Dios le dijo, no le den sus hijos en casamiento, no reciban los hijos de ellos para sus hijas, no se mezclen, no empiecen a adorar a los dioses de ellos. Y por olvidarse a guardar la palabra, se olvidaron de obedecer. ¿Cómo podemos atesorar en nuestra mente si no repetimos? ¿Cuánto cuesta repetir? Es solamente tomar la decisión, es decir, voy a tomar este paso y voy a hacerlo. ¿Cuánto tiempo nos quita el teléfono, hermanos? ¿Cuánto tiempo nos quita las computadoras? ¿Cuánto tiempo nos quita la televisión? ¿Cuánto tiempo le damos a la Biblia? La palabra de Dios es inmutable, no cambia. Lo mismo que Moisés le dijo al pueblo. Cuando Moisés murió, Josué fue el próximo líder.
Y Dios le dice a Josué, perdón, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para que qué? Para que guardes y hagas, significa y obedezcas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La tercera palabra que tenemos es obedecer. Hemos leído en el texto de la introducción los mandamientos, los estatutos y los decretos que Jehová le dio para que lo pongan por obra, para que obedezcan. Pero la generación joven que entró en la tierra prometida no obedeció. Y ya en el tiempo cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal en esta tierra, Jesús mismo le dice a los descendientes de esa gente que entró en la tierra prometida, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Y la palabra Señor, explicando esto, en la traducción del original en griego significa kurios. ¿Qué significa kurios? Curio es un propietario de bienes y esclavos. Doulos en griego se traduce esclavos. En la Biblia griega, cada vez que está la palabra kurios, está la palabra doulos, que es esclavo. Pero cuando traducían la Biblia, para no herir la sensibilidad de los cristianos que han tenido sus antepasados como esclavos, se traduce la palabra siervo. Cuando Pablo dice a Timoteo en la carta a los Colosenses, Pablo, siervo de Jesucristo, en la verdadera traducción sería Pablo, esclavo de Jesucristo. Y el esclavo no tiene ningún derecho. El esclavo es la obligación de escuchar y de obedecer. Y después Jesús da la analogía de dos hombres. Uno, el que escucha y obedece. El otro, el que escucha y desobedece. El obediente edifica su casa sobre la roca. El desobediente desobediente para ahorrar tiempo y para ahorrar dinero, edifica su casa sobre la tierra. Y termina Jesús esa analogía diciendo que grande fue la pérdida del que desobedece. Hablando de desobediencia, la cultura de nuestros días, la sociedad que nos rodea tiene una gran influencia negativa en los cristianos. Los niños son bombardeados en las escuelas. Los jóvenes son bombardeados en las universidades. Nosotros adultos vemos y escuchamos lo que dice la radio, la televisión, el internet, las redes sociales. Y esa influencia entra en nuestros hogares y entra en nuestras iglesias, escuchen, sin tocar el timbre en la puerta. Entran en nuestras casas, entran en nuestras. Cuando digo entran, empezamos a creer lo que la sociedad que nos rodea dice. Permítanme darles 3 ejemplos. Hace más o menos 2 meses atrás, tuve un llamado de teléfono y una señora que conozco me dice,
Pastor Armando, habla la fulana de tal. Ok, ¿cómo estás? Bien. Tengo en la línea también a mi esposo. Y llamamos porque queremos preguntarle a usted qué piensa, porque yo estoy embarazada y quiero terminar mi embarazo. En otras palabras, quiero tener un aborto. Y lo que yo le dije fue, yo no tengo ninguna autoridad para darte ningún consejo, pero lo que puedo hacer como pastor es abrir la Biblia y decirte lo que Dios dice. Y abrir la Biblia y escuchamos lo que Dios dijo. Es Dios el que da la vida, es Dios el que la quita. Y le dije, ¿qué piensa tu marido? Y el marido contesta, dice, yo estoy en contra, pastor, pero el cuerpo es de ella y yo no puedo retenerla. Después le dije, ¿qué piensa tu mamá? Yo conozco a la madre. Y la verdad de las cosas, tengo que ser sincero, no tenía hasta ese momento un buen concepto de la mamá. Yo pensé que la mamá iba a decir, sí, yo estoy de acuerdo con mi hija. Le pregunto, ¿qué dice tu mamá? Me dice, mi mamá está a favor de la vida. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y después le pregunto, ¿y qué dice tu papá? Que también lo conozco. Y tengo un concepto, o tenía un concepto altísimo de ese hombre. Conoce la Biblia, es un hombre de Dios, enseña. Cuando explica la Biblia me quedo admirado. Y la hija me dice, mi papá está a favor del aborto. Y yo dije, wow, no lo puedo creer. Un hombre que conoce la Biblia y la sociedad que nos rodea nos hace de que nos olvidemos lo que dice Dios en la Biblia y hacemos lo que la sociedad hace. El segundo ejemplo. En estos tiempos que estoy viviendo en Florida, me hice conocido, no amigo, pero conocido con un anciano de una iglesia no bautista. Y este señor vive solo y yo vivo solo. Y muchas veces vamos a comer juntos a un restaurante. Y mientras hablamos de las cosas de Dios, de las cosas de la iglesia. Y en una de los tiempos de las charlas junto de nosotros me dice, Pastor Armando, en nuestra iglesia hay un joven que nació en un hogar cristiano. Los padres son líderes en nuestra iglesia. Él fue un ejemplo hasta ahora dentro de la iglesia. Fue bautizado, es un hombre joven ejemplar, pero hace más o menos 8 meses está viviendo con una mujer que podría ser su esposa, pero no son casados. Y ahora, en unas semanas atrás, hemos sabido de que están esperando una criatura. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esto? Bueno, muy claro, Corintios capítulo 7 dice que cada persona tiene que tener su esposo y su esposa para evitar de pecar. Más clarito que eso, imposible. El sexo fuera del matrimonio es pecado. Es claro. Sin embargo, los cristianos aceptamos cómo vive la sociedad que nos rodea. Vivimos igual que ellos, hacemos todo igual que ellos. Ya la Biblia no tiene efecto en nosotros. La sociedad tiene más efecto en nosotros que la Biblia. El tercer ejemplo. Hace más o menos 4 o 5 años atrás, una señora que dijo ser salva y que iba a una iglesia, vino de España para acompañar a su mamá, que había perdido a su segundo esposo. En esos días que esa señora de España vivió en Nueva Jersey, visitó nuestro grupo de estudios bíblicos los días miércoles. Y después de unos estudios bíblicos, no me acuerdo el día, pero sé que al terminar, la señora me dice, ¿le puedo hacer una pregunta, pastor?
adelante de todos, y estoy seguro que ustedes se acordarán de esto. Le digo, sí, cómo no, si la puedo responder con mucho gusto. Y me dice, tengo un hijo en España que es un hijo especial, educado, obediente, cristiano, va a la iglesia, pero es homosexual. ¿Y qué opina usted, pastor? Y otra vez, ¿qué puedo yo opinar? Yo no le puedo decir absolutamente nada. Lo único que pude decir en ese momento fue, la homosexualidad es un pecado como cualquier otro pecado. Pero si se arrepiente, y la Biblia dice, y se aparta, quiere decir, cambia su manera de pecar, cambia su manera de vivir, deja de practicar ese pecado. Y la señora me mira, no dice nada, y le dije, Romanos capítulo 1, los que practican tales pecados son dignos de muerte. Y cuando habla de muerte no es muerte física, es muerte, separación eterna en el infierno. Y después, 1 Corintios capítulo 6, dice, no heredarán el reino de Dios. Los tales no heredarán el reino de Dios. La señora no me dijo más nada, pero en el camino a la casa, en el auto donde esa señora iba, había una hermana, y la hermana escuchó lo que esa señora dijo acerca de mi persona. Y muy amablemente la hermana me dijo que equivocada está esa señora. Esa señora dijo, el pastor es un déspota, porque dije eso. Yo no sé qué cristianismo tiene esa señora, pero yo no dije nada absolutamente de lo que yo pienso. Yo abrí la Biblia y dije lo que dice la Biblia. Y nos molesta cuando el mundo tiene más influencia que nosotros. Nos molesta cuando escuchamos la palabra de Dios. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y después en Mateo capítulo 7 dijo, todo el que dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y termina la historia porque los hombres dicen, pero Señor, si en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, hicieron mucho, pero no hicieron la voluntad del Padre. Entonces, dice Jesús, yo les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores no de la voluntad de Dios, sino hacedores de maldad. ¿Podemos ver que estaban en la iglesia? Claro que sí, estaban. ¿Hicieron la voluntad? No hicieron la voluntad de Dios. Qué triste es saber que después de estar dentro de una iglesia, pasar la eternidad en el infierno y no en el reino de los cielos. Debemos escuchar la voluntad de Dios. Debemos escuchar con un corazón predispuesto a escucharlo. Debemos atesorar la voluntad de Dios y debemos obedecer la voluntad de Dios. Quiero terminar esta charla, esta predicación o este estudio bíblico, como ustedes quieran llamarlo, invitándolos a ustedes
a que hagan una decisión hoy de leer más la Biblia todos los días, de repetir la Biblia todos los días, cuando se levantan, cuando se van a dormir, durante el día, tener una tarjeta. Compren una tarjeta, vale unos $52 lo máximo, 100. ¿Cuántos versículos pueden escribir? Y yo les digo a ustedes, y creo que lo habrán escuchado muchas veces, lean Proverbios todos los días. Hoy es día 3 de mayo. ¿Qué proverbio vamos a leer? No hay que ser muy inteligente para eso. Proverbios capítulo 3, y mañana Proverbios capítulo 4, y pasado Proverbios capítulo 5. Si usted lee Proverbios todos los días, del 1 al 31, usted va a leer Proverbios 12 veces en un año. Si usted lee 2 hojas por día, por ejemplo, empezamos el mes de mayo, el Nuevo Testamento puede empezar hoy mismo, Mateo capítulo 1, y puede en algunos meses ir hasta el libro de Revelación o Apocalipsis y tener un concepto abuelo de pájaro, y mucho mejor todavía si empezarían en Génesis capítulo 1. Que es una de las cosas que aprendí, es leer la Biblia en un año, porque cuando leemos la Biblia en un año, uno tiene toda la visión general de cómo Dios habla desde la creación hasta la destrucción de este mundo para vivir en el mundo venidero. Y después, si anotan en las tarjetas, yo le voy a dar toda esta información a Gas a través de texto para que él reciba, pero lo voy a leer ahora, simplemente. Lo voy a leer para que ustedes escuchen. Un programa de 7 semanas. Y mucha gente usa la palabra desafío. A mí no me gusta usar la palabra desafiarlos a ustedes que hagan algo. Me gusta invitarlos a ustedes, que ustedes acepten esto. La primera semana me gustaría que anoten Mateo capítulo 6, versículos 34, 33 y 34. Mateo 6, 33 y 34. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La segunda semana, Mateo capítulo 4, verso 10. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él, a curios, servirás. Tercera semana, Mateo capítulo 11, versículo 29. Jesús dice, tomad mi yugo y aprended de mí. ¿Qué es el yugo? Es una madera que va sobre 2 bueyes y tiran parejo para empujar el arado. Nosotros pasamos 24 horas al día, los 7 días a las semanas, en el yugo con Jesús. Hay que repetir y repetir y repetir para que entre en el corazón a través del cerebro. Cuarta semana, Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, donde este versículo mucho dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Vas a tener 2 autos, vas a tener 4 casas, una isla en el Caribe, vas a tener aviones para... No dice eso. Todas las cosas ayudan a bien. Okay. Para aquellos que aman a Dios, sí, pero para que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad? Que seamos formados a la imagen de su Hijo. Que tengamos la misma forma, moldeados a la imagen de Jesús. Puede ver la gente que nos rodea a Jesús. Y yo entiendo, somos humanos, nos equivocamos,
tenemos errores, nadie es perfecto, pero también tiene que haber algo en nosotros que aquellos que están en tinieblas tienen que ver algo diferente en nosotros. Si nosotros estamos con los mundanos y ellos no ven nada de diferencia, no tenemos el formato de Jesús. La otra semana, quinta, Mateo capítulo 5, del 13 al 16. Mateo 5, 13 a 16. La sexta semana, tema, santificación. 4 pasajes. Juan 17, 17. Primera Pedro 1, 22. It's 11 o'clock. Primera Tesalonicenses 4, 3. Juan 8, 31 y 32. La séptima semana, el tema evangelismo y discipulado. Hechos 1, 8. Marcos 16, 15 y 16. Primera Corintios 12, 13 y 14. Mateo 28, 18, 19 y 20. Estos versículos yo le voy a pasar a Gas y ustedes lo pueden encontrar con él. Quiero terminar diciendo estas 3 palabras que Dios nos habló hoy. Están en la Biblia. Dios nos habla a través de la palabra de Dios, las Escrituras. Debemos atesorar la voluntad de Dios. Debemos obedecer la voluntad de Dios. Hermanos, quiero terminar leyendo 2 pasajes de la Biblia y con esto termino. Dios le habla al sacerdote Elí y este hombre Elí honró más a sus hijos que a Dios, más a la sociedad y menos a la palabra de Dios. Y mire lo que dice Dios. Porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en pocos. Pero por otro lado, Dios envió al profeta Anani para hablar con el rey Asa. Y esta es la palabra de Dios. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen el corazón perfecto para con Él. Hermanos, tenemos el corazón perfecto para con Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde.